Bueno, empezamos con esta reunión, conferencia de prensa, teníamos unos cuantos más contactos de medios confirmados, pero bueno, llegarán o no, veremos. Pero bueno, lo importante es, digamos, haber tenido la iniciativa de hacerlo y les agradecemos a todos por haber venido. Yo soy Lucía Macei, una de las delegadas de JCP Regional Buenos Aires. Bueno, en principio, digamos, el motivo por el cual convocamos esta reunión, conferencia de prensa, es porque los resultados que se publicaron desde el año 2012, los que se empezaron a publicar, porque todavía no está la totalidad de los resultados, que fueron los de ingreso a carrera de investigador, particularmente, es decir, el ingreso a planta permanente de investigación de CONICET, han arrojado nuevamente un gran número de científicos afuera del sistema científico. En este caso fueron 899 doctores que han quedado fuera del sistema, y en ese sentido lo que veíamos nosotros desde JCP es que se repite el panorama del año pasado, en el cual quedaron 904 doctores afuera del sistema en ingreso a carrera, y creemos que este panorama se va a confirmar efectivamente cuando se conozca el resto de los resultados de la convocatoria, es decir, los de becas postdoctorales que se van a conocer el próximo viernes 14. El año pasado, entre ingresos a carrera y becas postdoctorales, quedaron afuera 1.517 doctores formados en el sistema. Es decir, que esta gente ha quedado el año pasado, luego de años de trabajo, fuera del sistema científico público, en algunos casos 5 años, en otros casos 7 años, y han quedado afuera sin ningún tipo de indemnización, resarcimiento, ni tampoco una justificación precisa del motivo por el cual se les negaba la beca o el ingreso a planta permanente. En este sentido, lo que nosotros queremos señalar, en primer lugar, es lo dramática que es esta situación para la gran cantidad de compañeros becarios que han dado un montón de esfuerzo, un montón de años de su vida en la labor de la investigación en el sistema público, que han hecho una apuesta en ese sentido, en lo personal y en lo profesional, de apostar al sistema público, y que hoy quedan en la calle sin que desde el Ministerio ni desde el CONICET se dé una respuesta con respecto a qué hacer con esta problemática. En ese sentido, nosotros el año pasado ya veníamos advirtiendo, y a lo largo de todo este año continuamos haciéndolo, sobre que no se había tomado absolutamente ninguna medida real desde el gobierno nacional en torno a justamente generar una inserción de estos doctores en algún ámbito de la investigación. Desde el Ministerio lo que se plantea permanentemente es que la respuesta es la inserción en el sector privado, a pesar de que luego de haber invertido millones de pesos en programas, tanto de inserción de doctores en empresas privadas, como de desarrollo de subsidios mixtos, públicos, privados, con empresas, estos no han arrojado ningún resultado real de inserción. El programa del cual ellos se van a gloria, que es el programa Más Valor.2, que busca insertar doctores en empresas privadas, ha tenido un total de 10 éxitos en los 2 años que ya lleva y en los miles de pesos que han gastado en este sentido. Entonces, eso por un lado. Por el otro, queremos señalar desde lo que es la organización gremial de los becarios, que justamente estos despidos ocurren de esta manera, sin indemnización, sin ningún tipo de justificación, porque las evaluaciones una vez más no han sido publicadas, es decir, que la gente se queda sin trabajo sin ni siquiera saber cuál es el motivo por el cual se le niega la beca o el ingreso a carrera, a pesar de que nosotros el año pasado, junto con una gran cantidad de otros sectores, habíamos denunciado esta situación de irregularidad en las evaluaciones de CONICET, que habíamos exigido que se publicaran los criterios. Una vez más, la convocatoria este año ocurrió sin que se publiquen los criterios y sin que se haya publicado incluso después de haber anunciado los resultados. Por otro lado, no podemos dejar de relacionar esto con la situación de precarización laboral en el que estos compañeros han desarrollado sus tareas a lo largo de todos los años que estuvieron en el sistema científico, y es por eso que hoy se los prestan sin ningún tipo de consecuencia para la patronal, o sea, el Estado Nacional. En ese sentido, son compañeros que han trabajado 5 o 7 años sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin licencias establecidas por maternidad o enfermedad, sin asignaciones familiares. Y hoy, una vez más, de la precarización en la manera en que conduciría. En ese sentido, nosotros lo que queremos plantear es la inmediata reincorporación de estos compañeros. Nosotros creemos que dentro de estos 900 que han quedado fuera en ingreso a carrera y los que van a quedar en becas postdoctorales que se van a publicar el 14, hay muchos compañeros que son directamente despedidos, muchos compañeros que están dentro del sistema y se les sigue sin una justificación. Hay compañeros
compañeros que ya han sido despedidos el año pasado y se han vuelto a presentar y una vez más se les ha negado el ingreso al sistema. Y hay compañeros que se presentan desde otros ámbitos. Más allá de las particularidades de cada caso, creemos que la reincorporación es necesaria, creemos que el gobierno tiene que dar una respuesta ante la situación en la que están estos compañeros, y creemos que es efectivamente la única manera de no permitir el continuo deterioramiento y el continuo ataque a lo que es el sistema científico público. Digamos, el despido de estos compañeros no es algo que afecte únicamente en lo personal, a pesar de que es una situación muy compleja, sino que implica el cierre de líneas de investigación, el deterioro de líneas de investigación, hay problemáticas que no se pueden abordar, grupos de investigación que quedan desmembrados, y en ese sentido es que nosotros planteamos una salida por esa vía. Bueno, bastante bueno, digamos. Yo creo que acá hay una situación central, además de contradicción dentro del mismo gobierno. En el 2006-2010, el número de becarios en todo el sistema era de menos de 500 por año. Entonces, un objetivo en el Plan Nacional de Ciencia y Técnica del 2010, el 2006-2010, fue hacer una incorporación que estaba centralizado básicamente en 7.500 becarios por año y 500 investigadores por año. Ese obviamente es un plan que lleva a que cuando se llenan las grillas está sucediendo lo que está sucediendo ahora. Entonces, hoy, cuando se pretendía mayor número de doctores, hoy, digamos, el mayor número de doctores es la causa del problema actual. Es decir, si bien plantearon objetivos que eran razonables, por lo menos en esa época, que se estaban desmantelando las instituciones en toda la década del 90, no hubo anticipación, ni hubo proyección, ni hubo una estrategia de qué hacer con esos doctores cuando terminaban. Estamos hablando del máximo nivel académico, entonces, llama la atención, digamos, que hoy están diciendo, lo que decía ella recién, digamos, que la industria privada no va a absorber, es insuficiente, digamos. Una pyme, las mayores promotores de empresas que han promovido, no solo pymes, pero muchas de ellas no absorben investigadores. Entonces, lo que se ve es, directamente una ausencia. El Plan Nacional de Ciencia y Técnica, concretamente, el artículo 5, capítulo 5, capítulo 2, artículo 5, inciso D, me lo acuerdo de memoria, dice claramente que el Estado debe planificar la promoción, es decir, la formación de doctores, y el empleo. Es decir, no se puede sacar, digamos, ahora el problema o la responsabilidad política y mandarlo al sector privado. Una forma de expandir el sistema racionalmente que permitiría la incorporación de muchos doctorados en todas las áreas es el desarrollo de proyectos públicos de envergadura, digamos. Pero uno ve, digamos, que no hay un proyecto público de envergadura que sea direccionado o conducido desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, cuando claramente la ley establece que debe hacerlo. No, el Ministerio de Ciencia y Técnica, en vez de generar proyectos, coordinar proyectos interdisciplinarios en distintas áreas de conocimiento, no voy a entrar en detalles, pero 20 se los podemos decir casi de corrido, digamos, ¿no? Entonces, en vez de tomar una responsabilidad de eso, no, lo que hace es que se presentan subsidios y presta plata, actúa más como un banco de fomento, más que un instituto o un ministerio que realmente haga planificación en ciencia y tecnología. Eso es una cuestión central. Entonces, hoy, nos guste o no nos guste, digamos, están generando recursos humanos para exportación, digamos, lo más caro que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Sin hablar de lo social o de lo personal, digamos. Si lo quieren mirar desde lo económico, es una atrocidad lo que está pasando. Simplemente yo hice un cálculo muy simple, nomás. Una beca de 6 años sale $80.000 de estipendio que recibe el becario, ese que después va a la casa. Multipliquen 800 por 1.500 y después suman de educación universitaria, secundaria y primaria y estamos viendo las cifras que tira eso. Eso es una barbaridad. Es una
incapacidad de anticipación y una falta de planificación estratégica. Entonces, lo de los becarios es un tema importante y es central, obviamente, pues los becarios además son la base de cualquier sistema científico. Bien. Bueno, mi nombre es Hernán Palermo, yo soy en representación de ATE con el Capital Federal. Soy antropólogo y bueno, en esta nueva convocatoria que hoy, este año presentaron los ingresos a carrera, yo tenía ingreso a carrera y claramente me vi desbeneficiado en la denegación del ingreso, ¿no? A mí me parece que, bueno, en un contexto de crecimiento claramente de lo que es la matrícula laboral o de los trabajadores del CONICET en un contexto de crecimiento exponencial, hay un problema que vienen marcar los compañeros que tienen que ver, bueno, qué pasa con este crecimiento, ¿no? Fundamentalmente el crecimiento de becarios. Realmente el CONICET no es lo que era antes, era un costo reducido para muy pocos, sino que hoy hay un crecimiento importante, pero se plantea un problema bien importante para poder pensar de acá más que hacemos. La cuestión es, como él marcaba, yo creo que nosotros pensamos que hay un problema que tiene que ver con esto. En mi caso particular, digo, para que pueda graficar un poco el caso de muchos compañeros, beca tipo 1, beca tipo 2, beca postdoctoral, o sea, 7 años, son 7 años de financiamiento dentro del sistema científico y técnico para formar doctores, ¿no? Obviamente todos los que entramos, los que nos presentamos a carrera, ingreso a carrera, estos 1.500 y estos más o menos 900 y pico que quedan afuera, son todos doctores, especializados, formados, con no sé cuántos millones de papers, cuántos millones de congresos, cuántos millones de debates, o sea, investigadores formados, muchos de ellos, como decía acá el compañero, requeridos en el exterior, porque en comparación con investigadores del exterior, la formación que nosotros tenemos en distintas disciplinas es realmente excepcional. Y sucede en este momento que 900 de esos tipos de esos compañeros, estando en ese itinerario de formación durante 7 años, quedan sin trabajo. Con todas las características que tiene el trabajo claramente conocido, ¿no? Que muy bien la compañera lo dijo, ¿no? Trabajo trabajo precario, no hay ficción de la relación salarial, porque todo el tiempo se nos dice que no somos trabajadores, sino que somos estudiantes que vivimos con nuestros padres. Claro, nos cortan la beca y volvemos a vivir con nuestros padres, un poco la noción que se teje detrás del becario. No hay aportes, no hay obra social, etcétera, 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 ¿no? A partir de esto se plantea varios problemas. En primero que, si bien hay un crecimiento, no hay una planificación, bueno, ¿qué hacemos con todos estos 900 y pico de compañeros doctores recontraformados con el mercado de trabajo? Porque no es verdad ni que son absorbidos por el capital privado, ni que son absorbidos por los distintos ministerios del Estado, ni que son absorbidos por las distintas universidades, tanto las tradicionales como las nuevas que están surgiendo en el conurbano, ¿no? Esto no es verdad que suceda así, y tampoco es verdad que hay articulación entre el CONICET y distintos ámbitos de trabajo. Entonces, lo que sucede una vez que un compañero doctor, y con todas las características que tenemos nosotros, que cada vez hay que decirlo, ¿no? Como tampoco están claras las reglas, cada vez, cuando lo discutimos con la compañera, ¿con cuántos artículos nos presentamos? ¿Con 5, con 10, con 15, con 20? Entonces uno dice, no entré hoy, hice las cosas mal, ¿no? La autoculpabilización individual, y digo, bueno, este año voy a meter 5 artículos con referato LatinDev en catálogo. Entonces, claro, cada vez nosotros vamos subiendo los estándares de evaluación, ¿no? A partir de nuestra propia práctica nos vamos precarizando aún más. No es casi como cualquier espacio de trabajo, ¿no? El trabajador que está más precario aumenta los ritmos de trabajo, eso hace que, bueno, si él puede aumentar los ritmos de trabajo, lo pueden aumentar todos. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Este año yo voy a meter 5 artículos con referato, y me voy a decir, bueno, ya no, la media no es 5, son 10, porque todos se presentaron con 10, y el siguiente año va a ser con 15. Entonces, es una bola de nieve un poco que entre nosotros se va construyendo, es bastante perverso. Entonces, lo que decía es, los compañeros que
que fueron expulsados por el sistema científico y técnico no son absorbidos por ningún mercado de trabajo, y lo que empieza a suceder es lo que dentro del mundo antropológico llamamos antropochanga, ¿no? O sea, empezamos a recorrer todo un itinerario laboral recontra precario, recontra flexibilizado, donde lo que prevalece es el monotributo en el mejor de los casos, ¿no? Porque si no prevalece el trabajo completamente en negro. Entonces vos tenés un compañero licenciado, magíster, doctor, que está haciendo un itinerario laboral recontra flexible, precario, y en el mejor de los casos un problema monotributista. Entonces, estratégicamente, pensando en desarrollo científico y técnico de países como los nuestros, latinoamericanos, del tercer mundo, del culo del mundo, estamos produciendo recursos humanos hiperespecializados, hiperformados, para después que queden rolando en escenarios laborales de contra precarios. O sea, estratégicamente, si uno lo quiere, hay un problema grave ahí. Digo, como decía el compañero, financiamos un investigador tantos X años súper especializado, y después lo tiramos a la marchanta. Entonces hay un problema estratégico en el desarrollo científico técnico de Argentina, ¿no? Por eso yo decía, hay un crecimiento, lo vemos, celebramos ese crecimiento, pero hay un problema con ese crecimiento, porque después tenemos un montón de investigadores rolando por distintos trabajos precarios. Y después yo diría que hay una serie de problemas vinculados a diferentes dimensiones. Un poco los compañeros lo fueron exponiendo. Primero, un problema estratégico de estos recursos humanos que no son aprovechados, porque son expulsados del sistema científico y técnico. Hay un problema institucional, eso lo hablamos también con otra compañera. Hay un problema institucional porque hay una sangría de investigadores en distintas instituciones, ¿no? Y esto también va generando un vaciamiento en las instituciones, tanto en instituciones de ciencias sociales como en ciencias exactas. Y la otra cuestión que tiene que ver más con el mundo más cotidiano, más micro, si se quiere, también hay hay destrucción de equipos de investigación. Pero yo vengo, digo, hablo del caso particular mío porque seguramente refleja lo que sucede en muchos otros ámbitos. Vengo trabajando en un equipo de investigación hace 7 años, donde líneas históricas de laburo, y este año representamos 2 compañeros en este equipo de investigación y fueron denegadas la entrada, con lo cual de alguna manera produce la destrucción de un equipo de investigación, que históricamente fue mencionado, por el CONICET, la agencia, etc. Nosotros como ATE y CONICET, digo, lo que estamos proponiendo como objetivo fundamental es, en primer lugar, reglas claras, porque no están claras, y en segundo lugar, más ingresos de carrera y mayor cantidad de becas. Esa es un poco la propuesta de la síntesis como ATE y CONICET. Bueno, mi nombre es Néstor Correa, estoy designado por la Asociación Gremial Docente de la UBA para hacerme presente y dar el apoyo al reclamo de los jóvenes científicos becarios en esta circunstancia. Entonces, a partir de lo dicho, 2 breves ideas y una propuesta. La primera idea es la siguiente, volcada también como una reflexión, no somos quienes para decir. Acá lo primero que está ocurriendo es que, como ocurre en otras áreas del país, de los trabajadores y demás, el fracaso de una política condenada al fracaso se le quiere hacer pagar, en este caso a través de los jóvenes científicos. Esta es la primera idea que quiero resaltar, porque es el fracaso de una política la que está en juego, y la defensa de las migajas, los resabios de esa política fracasada. La idea de que subvencionando a un grupo de buitres privados por distintas vías iba a provocar el desarrollo de este país, de que el pago de la deuda externa puntual iba a hacer que desde el mundo exterior o desde los países exteriores
contemplaran con simpatía a la Argentina, acudir a los capitales, se desarrollara la industria, el agro, el país entero. Toda esa idea enmarcada en la pretensión de un desarrollo capitalista fracasado. Y se le quiere hacer pagar, en este caso a los jóvenes científicos, el pago. La primera idea que no corresponde. Primero en lo personal e individual. Segundo, en la necesidad colectiva del país y del propio desarrollo científico. Mi posición al respecto es apoyando desde nuestro gremio a cualquier y todas las iniciativas. La primera, la movilización que tienen planteada, y que el Estado, digo, ustedes quiero que dicen que se haga cargo de alguna forma. Para mí, lo primero que hay que decir es que todos los procesos de becas que están vinculadas a una investigación, a un trabajo, deben continuar hasta que se replantee un plan acorde con las necesidades del pueblo, del país, de nuestro desarrollo, de nuestra autonomía. Pero el primer paso es, discutimos, pero mientras la gente sigue trabajando, las investigaciones no se pierden, la gente vive, es decir, defendemos como país el capital humano creado, el capital científico, no condenamos a la gente a que poner unas pymes. Bueno, esta historia, yo tengo, igual que el amigo, unos cuantos años, ya la vimos. Indemnizaban a la gente en Villa Contemporánea. Bueno, acá ustedes indemnización tienen para que pusieran kioscos de cigarrillos y taxis y remises. Llegó un momento que había insurencia en este país, que había más remises, más kioscos que gente. Por supuesto, duró 3 meses. Y eso cuando tenían una indemnización. ¿Qué pyme van a poner? Esto a nivel de lo personal. ¿Y qué significa que hayamos aportado? Porque el Estado Nacional aporta con qué dinero. El del IVA, el que nos sacan, a nosotros soy docente, que nos sacan de impuesto a las ganancias. Hemos aportado de alguna forma al desarrollo de doctores, y entonces ahora vamos con el kiosco de cigarrillos. Y es el fracaso total de una política que nos tiene que plantear lo siguiente, no lo pagamos nosotros, que continúen todas las becas, que continúen los proyectos, y abramos el debate de cuál es el programa científico, tecnológico que necesita el país. Ahí hay la segunda reflexión, y después la propuesta, que no es esta primera. Dicho rápido, nos falta ferrocarriles, no andan, se inundan las calles, hay mucha gente que padece hambre, es necesario recomponer la riqueza de nuestro agro, que está siendo permanentemente consumida por prácticas de explotación que carecen de criterio científico, ambiental, de defensa de lo natural en relación a las necesidades. Y podemos seguir. Pues este país tiene los problemas. O sea, este país necesita jóvenes científicos formados, dedicados en un plan nacional, como decía el amigo, a resolver el problema de la vivienda, del transporte, de la alimentación, etcétera, 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 de la salud, etcétera. Lo necesitamos, es falso, es solo la adaptación regresiva a la crisis en curso lo que provoca esta barbaridad. Entonces, por lo tanto, tenemos un planteo, compartiéndolo ya dicho, estratégico, o dicho de otra forma, nacional, popular, que tiene que ver no con nuestra necesidad inmediata, con la necesidad del conjunto. Valga decir que nos quieren hacer la guerra del cerdo de la universidad. Entonces tratan de que un docente, primero tratan de que los otros que saben, los de 65 años, se vayan aún sin jubilación. ¿Y qué le dicen a los jóvenes? Para que ustedes entren. Entonces transforman un cargo de exclusiva con 25 años de antigüedad
en 8 cargos de ayudante simple. Y llegan, nos ha tocado, y tienen razón todos, llegan doctores de 38 años, no voy a dar nombre, a competir en un concurso de un tipo que está hace 15 años interino por un salario de 1.500, el tipo se muere de hambre. Que dices, por lo menos, entonces digo, pero che, concursar como doctor, ¿y qué quiere que haga? Si no tengo otra salida. La guerra del cerdo, ¿me explico? Ningún plan. El hecho de que vos tenés la culpa, y la culpa la tiene de 65 años que quiere seguir pensando y dando clases, etcétera, etcétera. No voy a ahondar, mi propuesta es la siguiente. Creo que puede madurar dada la situación, porque el ajuste es en la universidad, es en todos los ámbitos del saber, de la ciencia, como en otros planos. Creo que puede madurar para el año que viene la idea, es una idea para que conversemos, si no tenemos que convocar algún congreso de tipo nacional, de mucha repercusión, junto con la movilización, donde en un sentido amplio, no estrecho en lo político, pero donde nos convoquemos las organizaciones universitarias, las organizaciones científicas que están en una política de defensa de lo que corresponde, por decirlo rápido. Incluso de organizaciones populares que necesitan del saber creado en la universidad, en los ámbitos científicos y técnicos, y que empecemos a discutir lo inmediato y también un planteo general de conjunto de respuesta a esta catástrofe. Es una obligación, va más allá de, obvio que es para salir a cada uno, pero si cada uno somos este país, ¿quiénes? Si no, cada hotel, ¿cómo se llama? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el país? Entonces pensemos, intercambiemos en este verano, a principios de año, si no corresponde colocar en una dimensión fuerte, profunda, un gran congreso, que debata qué necesita el país, qué tenemos, qué hemos creado, dónde tienen que ir esas energías, ese conocimiento. Bueno, esa es la idea que tengo. Bueno, yo soy Julián, también tengo representación de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de la FUBA. Bueno, abordamos plenamente con todas las opiniones que acá se volcaron, y decirles que la FUBA está también apoyando estas movilizaciones. Por un lado, yo pensaba, también decía algo similar a nuestro, en el sentido de que hace una semana llovió con un par de gotas y la capital estuvo completamente colapsada, lo cual todavía al día de hoy no se pudo reponer la luz en diferentes barrios. Tenemos una situación de evidente vaciamiento del país, en el terreno energético, en el terreno del transporte, en el terreno del petróleo. Entonces es evidente esto que bien señalaba Néstor, de que las necesidades sociales plantean que eso no tiene que pasar, y que hay que llamar la atención de lo que está pasando con el sistema científico, que tenemos un país que necesitaría replanteárselo completamente. Y en segundo lugar, aportar quizás alguna situación de la propia universidad. Nosotros como estudiantes universitarios ya sufrimos todos estos ajustes y estos replanteos al interior de la universidad. Te doy un ejemplo, por ejemplo, yo soy estudiante de sociología. A nosotros nos dicen que investigar no van a poder. Y sáquenselo de la cabeza. Nosotros tenemos toda una carrera estructurada para poder investigar. Hay que usar métodos de investigación 1, 2 y 3, todo vamos a hacer una carrera para poder dedicarle a la investigación social. Pero como ya se descarta que jamás no existe la posibilidad de que los estudiantes que se gradúan de sociología ingresen masivamente en un sistema de investigación que no existe, entonces ahora ya se va a replantear toda la tarea, para convertir toda la carrera, para convertirlo en un profesorado, porque dicen, miren, lo que ustedes pueden hacer es ir a la universidad o a un lugar a dar clases, pero no estudiamos para eso. Hay profesores terciarios que también lo quieren cerrar, que también están luchando, que son los que tienen que probar para dar clases, y todo uno estudia una carrera para poder investigar y se la quieren llevar a otra cosa porque no hay una salida. Entonces, las propias autoridades de la universidad se valen de esta quiebra, de este agotamiento del sistema científico para tratar de, bueno, volcar lo que hay hacia otro lugar, pero no tiene nada que ver con las necesidades sociales, con las necesidades del pueblo, que evidentemente requiere de una salida a todas estas cuestiones. Recién discutíamos con algunos compañeros en la puerta que ya la gente hace cualquier... Hay grupos de investigación que van haciendo una línea de los primeros años y que de repente dicen, mira, con esto vos no entras a la carrera.
Entonces una persona tiene que empezar desde cero, presentarse por otra vía, a ver si metiéndose por acá, por allá, puede llegar al sistema, pero hay una ausencia de un sistema que realmente incentive a los jóvenes que se van graduando a que tienen algún sentido realmente productivo. Entonces, bueno, esta situación no se puede tolerar, y nosotros vinimos acá para decirles eso, si vamos a estar en la movilización que van a hacer esta semana, y para el año que viene, si tomamos la propuesta de armar un congreso, hacer una convocatoria a todo el movimiento estudiantil, que son los que nos estamos preparando para llegar en unos años a la situación en la que están ustedes. Así que lo mejor que podemos hacer es unirnos y pelear todos juntos para que eso no pase. Bueno, como para ir cerrando, pero por ahora, pero bueno, abriendo el debate, las preguntas o los aportes que puedan surgir, yo, en nombre de jóvenes científicos precarizados, quiero puntualizar un poco, obviamente que concuerdo con el análisis general que hicieron los compañeros acá presentes, pero puntualizar quizás en un par de puntos cuál es el planteo nuestro y que esperamos, creemos, es extensivo al conjunto de las organizaciones que están acá representadas. Por un lado, la reincorporación inmediata de todos los científicos que han sido despedidos del CONICET, digamos, estando dentro del sistema científico que habían sido despedidos, particularmente aquellos que han sido recomendados, es decir, que la propia patronal y el propio gobierno nacional reconocen que los compañeros están calificados, que han cumplido con su tarea, y aún así se los despide, es decir, despidos explícitamente sin causa. Por otro lado, el resto de la reincorporación del resto de los compañeros que han sido expulsados del sistema porque justamente no tener una evaluación positiva en el marco de lo que es hoy el proceso de evaluación de CONICET de ninguna manera quiere decir que los compañeros no hayan llevado adelante su tarea en forma correcta, y en ese sentido paso al punto 3, que es la clarificación y la reestructuración inmediata de los procesos de evaluación del CONICET, no únicamente la clarificación, porque que nos digan lo que nosotros ya sabemos por abajo no va a solucionar nada, sino que tiene que haber una verdadera reestructuración de los procesos y los criterios que se utilizan a la hora de evaluar el desempeño científico. Y en ese sentido nosotros queremos plantear que tienen que terminar los subsidios a las grandes empresas, que tiene que terminar el traspaso de fondos públicos al sector privado, porque no solo el sector privado no va a absorber la mano de obra que el Estado hoy deja en la calle, sino que esto va en contra del beneficio de las grandes sectores de la población, de todos aquellos que trabajamos en el sistema científico, que hacemos ciencia, que queremos seguir haciendo ciencia, porque el traspaso de recursos, de productos, de proyectos del sistema público al sistema privado, a los únicos que benefician es justamente a los empresarios y a los grandes capitales. En ese sentido creemos que, y en eso lo tomo a modo personal, porque obviamente esto es una propuesta y no lo hemos discutido, pero creo que es momento de que continuemos, porque ya lo hemos estado haciendo, que los que trabajamos en ciencia y técnica y también en las universidades, en los distintos lugares donde se genera conocimiento, debatamos nosotros, en conjunto con otras organizaciones sociales de todo tipo, cuál es el sistema científico que necesitamos, cuáles son los objetivos reales que hoy por hoy hacen falta resolver en el país, cuáles son los lineamientos que realmente van en beneficio de la gran mayoría de la población, y dejar de hacer negocios y lucros con el dinero de todos, el dinero público, a costa del sector privado. En ese sentido, nosotros, en conjunto con los empresariales y con el CONICET, y entiendo que con el apoyo de AGU y la FUA, estamos convocando una movilización el viernes a las 16 horas en el nuevo Ministerio de Ciencia y Técnica, que está en Juan de Justo, Paraguay. Godoy Cruz y Paraguay. Godoy Cruz y Paraguay, bueno, para justamente llevar justamente estos reclamos y estos planteos al Ministerio de Ciencia y Técnica, y para exigir sobre todo una respuesta a estos reclamos que necesitan una inmediata respuesta, porque los compañeros hoy se han quedado sin trabajo y necesitan una respuesta de cómo continuar. Lucía, ¿te puedo empezar? Del diario La Nación, de Ciencia. El año pasado ya hubo una situación similar, y la respuesta desde el área de Ciencia fue que, como en todos lados, hay un cupo. Entonces no pueden entrar todos
los que se presentan. Ahora, este año se repite, y lo que vos contás, lo que cuentan ustedes, es que tampoco tienen acceso a saber, a las reglas, que las reglas sean transparentes, de conocer esas reglas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Han detectado ustedes algún patrón al analizar a quiénes son los expulsados? A quienes se les niega el ingreso? ¿Han detectado algún patrón? Digo, son siempre de ciencias sociales, o sea, hay sectores que son los que tratan de dar privilegio a otros sectores, porque también mencionaste que ni aún los que son recomendados logran ingresar. A ver si podés explicar un poquito más eso. A ver, no hay un patrón, digamos, inequívoco, porque justamente los criterios nosotros consideramos que por algo no se publicitan, digamos, los criterios que se utilizan no son claros. Y deberían ser públicos, ¿cierto? Los criterios deberían ser públicos, los puntajes que se asignan a los compañeros en las evaluaciones deberían ser públicos, los motivos por los cuales se niega una beca o se niega un ingreso a la carrera deberían ser públicos, porque además, en teoría, ¿no? Y acá solo podemos esperar que esto efectivamente ocurra, es el trabajo que las comisiones evaluadoras ya han hecho. En teoría, ¿no es cierto? Si no, uno tiene que pensar que entran y tiran el sobresalario con un programa de concurso, digamos. En teoría ellos han analizado y han asignado puntajes y han establecido criterios. Ahora, cuando nosotros lo planteamos al flamante presidente del CONICET, el doctor Salvarezza, la respuesta que recibimos es que es muy difícil especificar esos criterios porque varían mucho, y porque dentro de las comisiones evaluadoras hay una gran heterogeneidad de criterios, lo cual, a nuestro entender, demuestra que es un poco serio el proceso de evaluación. Porque ¿cómo puede ser que no se pueda explicitar? Es decir, hay un proceso que ocurre, hay criterios que se toman, pero no se pueden hacer públicos. Porque uno enseguida, digamos, deduce que hacerlos públicos implicaría un escándalo. Y efectivamente, el proceso de evaluación hoy es realmente escandaloso. Respecto a un perfil de la gente que queda afuera, no hay un perfil en el sentido de que justamente queda gente que está recomendada afuera. O sea, ellos mismos dicen, bueno, usted ha cumplido con todas las pautas del sistema científico, debería ingresar al CONICET, pero no hay plata, digamos, no hay cupo, no hay plata para que pueda ingresar y por eso se queda en la calle. Ahora, más allá de eso, digamos, el argumento del gobierno, eso es lo que plantearon siempre, el año pasado y ahora siguen planteando lo mismo, bueno, no pueden entrar todos al CONICET. Nosotros, digo, en definitiva, no es una responsabilidad nuestra, obviamente, diseñar la política científica, si no, digamos, que renuncien, pasamos a plantear nosotros, no tenemos por qué los que trabajamos en el sistema científico determinar, digamos, aceptar que hay plata, no hay plata, que tenemos que traer el instituto, no, digamos, eso se nos está pidiendo, nosotros estamos pidiendo es una respuesta. Pero más allá de eso, digamos, en ningún momento nosotros estamos planteando, bueno, que entren todos al CONICET. Hay una cantidad de organismos públicos que se encuentran en aire financiados, sin ir más lejos, un montón de institutos. En la LIF Alberán, que tendría que ocuparse de la producción de drogas, de reactivos, de medicamentos, el laboratorio que está en Pergamino, que se ocupa en teoría del tema de la vacuna, los institutos que tienen que ver con la pesca, con la minería, con el desarrollo de la investigación en energía, los distintos programas sociales que son de inserción social, de análisis de las problemáticas sociales, de la marginación que existe hoy por hoy en Argentina, en un montón de sectores sociales, que también requieren de una cantidad de profesionales de las áreas humanísticas y sociales. Es decir, acá hay una cantidad de campos y una cantidad de necesidades que estos científicos formados en el país en el cual podrían aportar, pero lo que no hay es ni la decisión política ni la decisión económica de realmente apostar por ese camino. Perdón, una aclaración. Por ejemplo, en ese caso, ¿ustedes tendrían que presentarse ante esos institutos o podría ser un convenio con el CONICET? ¿Con qué les plantean a ustedes? ¿Que vayan, se presenten a concursos? No, es que no hay a dónde presentarse porque la mayoría de estos organismos hoy está desfinanciado y virtualmente vaciado. Y no hay concursos. Lo que no se hay está planteando desde el CONICET y del gobierno es que nosotros lo que tenemos que hacer es insertarnos en las empresas privadas, en las universidades nacionales y en los municipios. Hoy nosotros la situación que vemos es que las universidades nacionales están repletas de docentes ad honorem, es decir, docentes que ya están en la planta de la universidad y que ni siquiera perciben salario, con lo cual consideramos que difícilmente las universidades pueden absorber profesionales, además del doctorado, y otorgarles sus salarios si no están ni siquiera dando el salario o el salario que corresponde a los docentes que están en las universidades hoy por hoy. Los municipios, la gran mayoría, se encuentran virtualmente quebrados y además no presentan programas con tareas que realmente se puedan abordar desde este ámbito de investigación, aunque plantea el compañero. Bueno, sí, cualquiera obviamente puede ir a trabajar en un call center, sin desmerecer
privado es lo que ya mencionamos antes, el programa que ellos mismos crearon y para el cual aportaron un montón de dinero y que han relanzado, como nos anunciaron orgullosamente en la última reunión que tuvimos, ha tenido un total de 10 éxitos. Si no entra a la web, másvalor.com, son 10 personas las que han insertado a lo largo de 2 años, cuando han quedado el año pasado 1.500 afuera y este año por lo menos 900, sin contar los resultados por dos. Las salidas que se plantean desde el gobierno nacional realmente no son las salidas. Ya, solo quiero decir una cosa muy pequeña. No, pensando esto que vos intentás pensar, bueno, si hay algún criterio o alguna lógica en el cual quedan. Nosotros hicimos las cuentas más o menos en la comisión asesora que nosotros conocemos, que es la de Sociología y Demografía, entraron 33 investigadores. Haciendo una cuenta más o menos rápida, así uno puede pensar que hay 17 institutos vinculados a la sociología en todo el país. Bueno, dividiendo 33 17 es más o menos un investigador y medio por instituto. O sea, nosotros presentamos el instituto que trabajamos, el CI, 8 compañías, no sé, 9. Bueno, entraron 2. O sea, muy beneficiados, claro, como muy beneficiados, porque si estamos calculando 1,5 por instituto, y entraron 2 en nuestro instituto, bueno, el problema tiene que ver con esto que dice la compañía, tiene que ver con el número, ¿no? Hay un montón de investigadores y doctores formados, no todos van a ser absorbidos, tampoco el CONICET debiera, como compañera, debiera absorber a todos, pero bueno, hay una problemática, porque después están todos circulando un itinerario laboral precario. Y lo otro que yo quiero plantear, me da la sensación, como también para pensarlo, digo, para abrir un debate y para pensar entre nosotros, es que yo no creo que tampoco haya una correlación directa y lineal sobre las políticas nacionales y también sobre el CONICET, ¿no? El CONICET también tiene una cierta discrecionalidad, históricamente se ha manejado de forma discrecional y de forma a sus criterios y pareceres desde el 55 en adelante. ¿Por qué lo decimos esto? Digo, por ejemplo, en el caso mío, yo laburo, digamos, un tema estratégico de política nacional, en el cual hace 2 días la presidenta firmó un convenio con el CONICET de IPS. Yo trabajo puntualmente sobre la resignación de IPS. Hace 10 años vengo hablando sobre esto. Hace 10 años venimos hablando sobre una línea de investigación muy fuerte en el CI sobre las políticas laborales vinculadas a IPS y ahora con la nacionalización. Bueno, a mí me negaron la entrada. Ni siquiera en esto que decir, bueno, si hay una correlación directa con lo que es el estratégico a nivel nacional, ni siquiera una correlación en lo que CONICET argumenta. Digo, y acá no estoy intentando llevar agua para el lo personal, sino para poder pensar, bueno, que el CONICET de alguna manera también tiene sus propios manejos, su propia dinámica, y que de alguna manera tiene esa cosa históricamente feudal que lo caracteriza y lo sigue caracterizando. Que solamente vamos a poder ponerle, me parece, un límite a esta práctica feudal que tiene el CONICET, abriendo paritarias, ¿no? Que es una histórica reivindicación de CONICET, porque la única manera de poder sentarnos en una mesa a negociar puede ser una regla del trabajo. Y es uno de los pocos espacios laborales donde no hay ningún tipo de negociación laboral. Entonces es completamente la discrecionalidad de la patronal, de CONICET. Entonces entra, no entra, promociona, no promociona, porque también hay un montón de otras problemáticas vinculadas a los investigadores que ya trabajan. Entonces la única manera de poder poner un freno a esta discrecionalidad es abriendo paritarias. Bueno, sí. Un poco respecto a los criterios, efectivamente es muy complicado darse cuenta, digamos, porque los números y los datos faltan muchas veces. Pero uno más o menos, por lo menos buscando los cosas, uno puede ver algo, o tratar de entender algo, digamos. Una de las cosas que a mí me parece que se puede ver es que hay por ejemplo, un criterio de edad que es muy fuerte para el ingreso a carrera. Creo que entraron, si no recuerdo mal, 604 investigadores a carrera, de los cuales creo que 560, 563, 564 entraron en la categoría más baja, ¿sí? En la categoría asistente. Entonces me parece que ahí hay un criterio muy fuerte, digamos, de edad, siendo que gente que se para otras categorías, digamos, habiendo sido recomendada, digamos, claramente quedó afuera. Y después por áreas me parece que también es otro, uno puede ver, digamos, que también dentro de lo que es un gran área, digamos,
en algunos lugares se acumula mucha gente, en otros, digamos, no. Yo ahí veo como dos criterios que uno puede, que no son claros, digamos, pero uno puede ver más o menos. Hablemos de áreas de especialidades, áreas de trabajo, Sí, áreas claro, de investigación. humanística. Claro, dentro de humanidades, por ejemplo, Claro. uno puede ver que, no sé, digamos, gente que trabaja en el área de economía, digamos, recibe una cantidad importante de ingresos a carreras, otros no, digamos, otras disciplinas menos. Entonces hay como uno puede entender algunas cosas, digamos. Claro, lo pregunto, no por nada en particular, sino porque cuando uno le pregunta al ministerio o al CONICET, ellos dicen que ellos sí tienen criterios y que lo hacen en función de ciertas áreas que ellos quieren promover como estratégicas para la ciencia del país, ¿me entienden? Entonces, digo, evidentemente ustedes quizás sí ven algún patrón cuando analizan, bueno, hay áreas a las que se les está restando recursos y cuáles son. Porque la verdad que cuando uno acá hablan de problemas, si uno va a saber, o sea, en todas las áreas se necesitaría que la fuerza científica esté a pleno produciendo. O sea, por eso fue a eso mi pregunta, ¿no? Digo, ¿qué áreas Y esa es la pregunta que también tenemos nosotros, me parece. Claro, no, también. Yo quisiera hacer algún comentario. Perdón. No, digamos, se restringe mucho, especialmente para el que todavía no entró, como justamente es más difícil ahora expulsar, más difícil, igual están expulsando a muchísima gente que está dentro, pero lo que pasa es que quienes están afuera del sistema la tienen más difícil que nunca, quienes nunca entraron, porque son, la idea que ellos se la tienen es que cada persona que entra es un nuevo problema, le tenés que, parece que en tipo 1 restringieron mucho y cualquiera que se quiere presentar, no habiendo tenido beca, por ejemplo, o no teniendo hace muchos años la carrera, tiene una muchísima mayor dificultad para entrar, teniendo tal vez iguales o mejores antecedentes que alguien que venga ya adentro del sistema. Se complicó mucho, me parece, para quienes todavía no entraron, como decía el estudiante de la UOI, compañero, ya no, o sea, los que tienen ahora en el futuro la situación de tener que entrar, la tienen muchísimo más difícil que la tuvo mi generación, que tengo 33 años, por ejemplo, ¿no? Fue un momento donde se dieron muchísimas becas. Mi generación entró masivamente al colegio, y ahora, frente a esta clausura, esos que están afuera lo tienen más difícil que nunca. La compañía estaba... No, respecto a las áreas, hay un listado de áreas estratégicas que son más claros para, digamos, la ciencia exacta, física, medicina, en general. Ciencias sociales y humanísticas, los criterios no son claros. ¿Qué criterios o qué campos de investigación son los que ellos están priorizando? Y eso es un reclamo que desde el JCP se viene planteando hace un montón. Nosotros queremos realmente discutir en la planificación de la política científica. Y es algo a lo que ellos no están disponibles. Porque somos la base del sistema, los que realizamos investigación, los que más trabajamos, no solamente en tareas de investigación, sino también en docencia, pero no tenemos, digamos, órganos para participar como trabajadores fundamentales en la discusión de política. Los criterios sociales y humanísticos no sabemos qué es lo que están pensando. Uno puede entrar, por ejemplo, yo me presenté para carrera, tuve también, igual que Hernán, beca tipo 1, tipo 2, postdoctoral, que aprobada por las dos comisiones, rechazada por el director. Hasta hace 2 años atrás, junto con la... los dictámenes que te devolvían, había un puntaje. Bueno, ese puntaje no lo están comunicando. O sea que no sabemos qué puntaje tenemos y no sabemos cómo quedamos en el orden del mismo. Y es con información que ustedes sí pueden tener, o sea, Nosotros uno debería, claro, uno tiene derecho a acceder a su propia información. Exactamente. Yo la semana pasada envié un mail al CONICET preguntando cuál era el puntaje, y tenía derecho y me dijeron que no lo saben, que no hay. ¿Que no hay puntaje? El dictamen es cualitativo. Bueno, depende de con quién hables en CONICET, porque cada vez que hablas te tiran una bola distinta. Bueno, claro, Todos tienen... Bueno, algunos comentarios sobre los comentarios. Uno ve como presencia mediática constante, y hace bastantes años, ¿no? Creo que nos falta el discurso de la presidenta, 950 personas repatriadas en 9 años. Es decir, se está ocultando que en 2 años han quedado 3.000 afuera. Y no solo esto se va a repetir hasta el año 2021, porque hay 9.200 becarios adentro del CONICET. Entonces, y esos repatriados no son todos genuinos.
está lleno de becarios postdoctorales que, viendo la posibilidad de volverse, se hacen como una especie de repatriación y se enganchan. Cosa que me parece bien que les paguen el viaje y que les den un laboratorio. No estoy en contra de eso. Pero eso no es un repatriado en el sentido de que se quiere vender. Es decir, la contradicción es profunda, terrible. 940, poniéndole que todos sean fantásticos, digamos, en 9 años y 3.000 tipos afuera, va a pasar esto cuando se juzguen a los postdoctorales en 2 años. Y con un futuro que es de la misma característica. Lo que decía acá el compañero, que el CONICET se manda por sí, eso es real. Pero, ¿qué pasa? No hay una conducción política centralizada de la ciencia. Está todo descentralizado. Y todos los organismos funcionan como compartimientos estancos. El CONICET es una cosa, el INTI otra, el CONICET otra. Coordinación cero, a pesar de que en la ley está claramente establecido cómo se debe coordinar. Entonces, al no haber una conducción política centralizada, lo que pasa es que cada institución hace su política en forma endógena, sin ver el conjunto. Y eso es lo que ha pasado en el CONICET. Vamos a llenar de gente del CONICET que se está cayendo y hoy no saben qué hacer con la gente que se le está yendo, digamos. Se le está yendo, están tirando afuera. Eso es un error estratégico de falta de una política centralizada en la conducción de ciencia y tecnología. Eso es bien claro. Creo que vos comentaste recién respecto a que el ministro le dice que hay áreas estratégicas. Yo no estoy de acuerdo con conceptualizar que un área disciplinar sea estratégica. Yo no digo que no sea importante, pero yo no puedo decir que la nanotecnología es estratégica. Serían todas las áreas. Porque yo te pregunto, los proyectos son estratégicos, no los campos disciplinares. Porque si yo te pregunto, ¿nanotecnología para qué? ¿Querés hacer un misil o querés hacer, no sé, pan, por decir algo? Es decir, el objetivo político nunca puede ser disciplinar. La disciplina es un instrumento. El proyecto es un objetivo político. Y otra cosa que recién refirió que la chica vos, creo que a ver qué campos disciplinares se apoyan. Esto también hay que tener cuidado. Acá en Argentina se apoyó durante 20 años más o menos que hay que trabajar en Chaga porque era un proyecto estratégico. Entonces, cada uno por su lado trabajaba en el plan 1, en el 2, en el 17, miles de pesos, millones de pesos se gastaron en Chaga. ¿Quién juntó e integró esos resultados o ese conocimiento? Nadie. Entonces, una cosa es, como decía Cerejido, una cosa es apoyar a la ciencia, digamos, es decir, vamos a dar para proyectos de Chagas, y otra cosa es apoyarse en la ciencia. Lo que hay que formular es no trabajar en Chagas, un proyecto destinado a erradicar o atenuar el mal de Chagas y que los proyectos concluyan en un objetivo central. Eso yo creo que es una cuestión importante en todos los mecanismos. Y finalmente, mi comentario, creo que la propuesta de Néstor Correa fue interesante, digamos, ver la posibilidad de armar un Congreso Nacional, digamos, que sean 2 días, digamos, donde se pueda discutir seriamente esto, porque, digamos, acá se está vendiendo muchas seguras. Y en realidad vemos poco contenido. Más allá de que ha habido cosas importantes, nadie niega ni pretende negar las cosas que se han hecho, pero que falta una conducción política centralizada y una cosa clara, más evidente. Disculpen. Yo quería hacer un pequeño aporte, digamos, relacionado con esta discusión de la planificación, porque parece que está bueno planificarlo. Por un lado, asistimos, debido a la crisis, a un verdadero descalabro, lo estamos viendo ahora. Cientos de tipos que se van a quedar sin trabajo y que están quedando sin trabajo también en las universidades. Pero eso no significa que el ministerio no tenga una política. Por ejemplo, el problema es hacia dónde se orienta esa política. Hay un ejemplo que es muy concreto. Es el ejemplo de la Universidad del Litoral, de la investigadora Raquel Chan, que tiene un equipo, que desarrollaron, yo no entiendo mucho de biotecnología, pero desarrollaron unas semillas de soja modificadas genéticamente, y de girasol, y de maíz. Bueno, yo leí una nota con unas semillas que rinden más, tienen mayor rendimiento.
Y ese desarrollo se hizo íntegramente por parte del Estado y subsidiado por la agencia, que hecho por organismos estatales. Ahora bien, una vez que se hace el desarrollo, la licencia se hace una empresa, Biocere, en la cual está metida el pulpo de los patentes, y que además se asocia con una gran corporación norteamericana que es Arcadia. Y bueno, salieron a anunciar como un gran triunfo de esta política científica de este mismo gobierno, que si esa semilla rinde lo que tiene que rendir, las ganancias van a ser multimillonarias, miles de millones de dólares al año. Entonces ya con eso reinvirtieron y ganaron. Entonces, en el fondo, detrás de este descalabro, hay una política de transferencia de recursos del sector público hacia el sector privado, aprovechando una mano de obra en negro, que son los horarios, que genera recursos, que genera conocimientos que son aprovechados en última instancia por las grandes empresas. Obviamente, falta un proyecto estratégico, nacional, popular, por supuesto, pero no es que no hay un proyecto. Hay un proyecto que dice, yo tengo amigos, y tengo amigos que tienen empresas, y entonces yo lo que hago es que esas empresas utilicen los recursos que se generan en las universidades y en los organismos científicos, cediéndole licencias, poniendo a su disposición becarios y recursos humanos, que terminan siendo mano de obra. Entonces hay una política que es un saqueo, y ese saqueo se expresa ahora cuando vemos que la crisis, cuando toca su fondo, la terminan pagando los eslabones más débiles, que son los trabajadores, las hormigas del sistema, que son los becarios, que me importa mucho remarcarlo, son trabajadores en negro. Es verdad, el CONICET aumentó el número de su personal, pero acompañó el aumento en general del país del trabajo en negro, del trabajo precario. Entonces, en todo este proceso, hay gente que ganó, digamos, hay gente que perdió. Hoy el becario, que está fundido, o que se va a tener que ir del país, ese tipo perdió. Pero hay gente que ganó mucho, y vos sí que ganaron. Yo invito a los medios a que investiguen cómo evolucionó el patrimonio declarado de Barañao, por ejemplo, y de los funcionarios públicos que están detrás de todas estas políticas y de este descalabro. Entonces me parece un punto importante. Otro punto importante, que tiene que ver con lo que dice ella. ¿Cuántos años hace que la gente de humanísticas y de sociales están diciendo que se contemplen las particularidades de su disciplina? Le traen criterios de periferia,nismo, de impact factor, que son exógenos a esas disciplinas. ¿Cuántos años se están reclamando? ¿Hubo un avance? Ninguno. Todo lo contrario. De 500 que se presentaron a la carrera, entraron 125. Mientras que en exactas asignaturas entraron la mitad, menos. Entonces ellos priorizan algunas cosas. Digo, no es que no hay un patrón, no es que no hay nada. Hay algo detrás, hay una política. Ahora bien. No, igual corrección las plantas naturales. No, por eso. Naturales no, por eso, exacto. Por eso. Todo lo que tiene el mismo patrón que tiene las humanidades. Quise decir todo lo que es nanotecnología, todo lo que tiene un aprovechamiento comercial. Por eso, tecnológico comercial. Entonces hoy se anuncian con bombos y platillos nuevos criterios de evaluación. Entonces, para los sociólogos, no, por supuesto que no. Para los tecnólogos, para aquellos que durante su doctorado impulsaron a hacer una patente para una empresa, de algún amigo, de un funcionario, para ellos tienen nuevos criterios y un lugar para que sigan dentro del sistema. Ahora, para nosotros, para los que no generan ganancias, para este capitalismo de amigos, no hay un lugar en el sistema. Entonces hay una política, lo que pasa es que es una política de saqueo, de desmembramiento, de un sistema. Que en el fondo parece, claro, aumenta la cantidad de becas, abren un poquito la carrera y parece como, y gente que se ilusiona, qué sé yo, pero ahora se ve que la ilusión toca su fin. Porque ¿a dónde se van a insertar esos doctores? Yo me quedé sin trabajo ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces bueno, por eso, y un dato de color, se alienta a los jóvenes, por ejemplo a los jóvenes que hacen cosas técnicas, de física, de computación, a que desarrollen patentes, su doctorado y se los premian. Pero resulta que este año tuvimos becarios que daban clases en colegios secundarios y los querían sancionar. Y le decían que devuelvan la plata que se robaron. Sanción con sacarle la beca y que devuelvan la plata. Por supuesto, de JCP hicimos una denuncia, una intervención y a través de sucesivas reuniones logramos conquistar que eso se revierta. Pero esto es una política que es muy clara. Yo en ese sentido discrepo entre comillas con lo que dice el panel. Que hay un descalabro, por supuesto.
que ese descalabro no va a una orientación de los recursos en pos de las necesidades populares, por supuesto, pero es una política. Y se enriquece, bueno, un sector que me parece que es bastante claro. Y de hecho basta con mirar los números, por ejemplo, hay 300.000 millones creo que son destinados a FONASEC, no es que no se aumentó la plata en algunos recursos, en algunos subsidios, incluso, sino que tienen que ver con subsidios que tenés que venir de la mano de un privado como para poder obtener la plata para poder. Y dentro de esos FONASEC, las becas que se dan, hay algunos compañeros que acceden a estas agencias, y entonces han firmado un convenio donde dicen que uno puede publicar sus resultados, de trabajar con tal permiso, trabajar porque es la empresa privada con la que está con el subsidio que tiene su director, no quiere que publique. Y eso es cercenar la carrera científica a cualquier estudiante de doctorado que necesita tener, además, publicaciones, porque después para acceder al sistema, para poder continuar en carrera científica, se exige que tenga publicaciones. Pero bueno, hay plata, yo coincido con Fren, que hay plata, aunque hay una política y que se ha destinado plata, pero particularmente hace un sector, el sector que viene de la mano del privado que da. Sí, yo también comparto lo que vos decís, no se dio para la discusión, pero yo creo que hay en las políticas actuales, obviamente creo que es claramente ideológico. Una planificación en ciencia y tecnología es ideológico, centralmente. Después hay otras cuestiones. Acá creo que tienen ellos dos ejes. Uno son los campos disciplinares de nanotecnología y la otra es la articulación entre el sector público y el sector privado sobre la base de proyectos generados en el sector privado y financiados o subsidiados por el sector público, en un marco claro de transferencia de fondos públicos del sector público, al sector privado. Eso sí creo que es claro. Sí, yo quería por un poco remarcar, bueno, ya lo mencionaron la gente del panel, también Federico habló de ello, digamos, todos estos becarios que son despedidos de alguna forma, que quedan afuera, son trabajadores que han estado trabajando en negro 5 o 6 años sin ningún derecho laboral, digamos. Nosotros desde JCP, Jóvenes Científicos Precarizados, venimos planteando ya desde hace varios años que esta situación debe cambiar, debemos ser reconocidos como trabajadores y bueno, tanto es así que hemos presentado un proyecto de ley donde planteamos que gocemos de los derechos laborales, como jubilación, vacaciones, obra social, cosa que ha sido sistemáticamente resistida por las autoridades de CONICET y Ministerio. ¿Sí? Digamos, si bien se han logrado algunos avances respecto de obra social, el hecho de ser reconocidos como trabajadores es algo que es muy resistido y bueno, al ser trabajadores en negro posibilitan que este tipo de despidos sean mucho más fáciles de llevar a cabo, cosa que un trabajador en blanco no sé si lo podrían hacer. Yo lo hago muy chiquitito y no digo nada. Digo, acá en marzo tuvo un plan de lucha para el 14 y de actividades y hay tuvo un proceso también de discusión sobre durante todo el año, no solamente en los momentos de crisis. Lo que diría a todos los compañeros es un poco instar a construir un proyecto de lucha y dejar un poco de algunas discusiones que pueden llegar a erosionar nuestro proceso de construcción, ¿no? Digo, esto de quién se enriquece, quién no se enriquece. Realmente tenemos que ponernos a discutir estrictamente cuestiones vinculadas a los que nos traen a nosotros como trabajadores y empezar a concluir, porque hay un montón de compañeros también que tienen de alguna manera alguna identificación con el gobierno nacional o no. Me parece que todos en este objetivo que tenemos debemos aunar posiciones y salir como un poco a sostener la pluralidad de posiciones hasta una estrategia de lucha, ¿no? Entonces me parece que había que construir y bueno, y tener cierta perspectiva plural en relación a esta construcción, ¿no? Digo, porque me parece que decir que Barañao se enriqueció o no se enriqueció, si lo sabemos o no lo sabemos, no nos suma a nosotros. Ahora necesitamos construir una estrategia de lucha potente, concisa, explosiva para acá el 14 de la semana que viene. Así que... Esta semana. Así que me parece que hacia ahí hay que ir y bueno, y tener un poco, estar un poco en la perspectiva. Me parece que, digamos, la invitación a la conferencia de prensa, a la reunión y a la movilización, por lo menos nosotros dentro de JCP la hacemos amplia y de ninguna manera, digamos, cercenamos la participación de ningún compañero más allá de cuál sea el planteo político en general. Si bien, me parece que es necesario remarcar y creo que los compañeros estarán de acuerdo,
que hay que hacer una caracterización de cuál es la política hoy, en este caso de este gobierno nacional, el día de mañana de otro, y cómo esta política está incidiendo hoy justamente en nuestro desarrollo personal y laboral y en la política científica y el sistema científico en general. Eso no implica una cuestión de fraccionamiento, límite, digamos, a la participación de nadie, sino una clarificación necesaria de quienes tienen hoy por hoy la responsabilidad y el poder, hoy por hoy, de revertir o no esta situación. En ese sentido, tiene que quedar claro la responsabilidad y tiene que quedar claro cuál es hoy la política científica y cuál nosotros, los becarios, por lo menos que estamos afiliados a nosotros, aspiramos a que sea, o por lo menos el camino hacia el que aspiramos. Los invito una vez más a la movilización el viernes 14 que viene a las 16 horas, todo en Paraguay. Por ahí los de la Y el multicultural. jueves a las 4 de la tarde en el Congreso, en la sala 2 de la mesa del Congreso, hay una charla donde va a participar algunos diputados de la Multicultural Técnica con el proyecto de derecho de ley de derechos laborales a becarios y el tema de la jubilación para el apoyo para declaración de las 14. A las 16 horas a las 2 de la mesa del Congreso. Bueno, en tiempo político no sé quién dijo, vamos, desde la multicultural sacamos una opinión sobre eso, digamos. No se podrá compartir o no, y está en la puesta en la web. En la página web. Si tienes un lineamiento general sobre qué es lo que hay y qué es lo que está pasando. Bueno,